Descargo de responsabilidades. Los derechos de los personajes de la siguiente historia le pertenecen a los autores de sus respectivos mangas, novelas ligeras u otros medios de entretenimiento o a sus productoras o casas de origen. El Yonkou en un nuevo mundo. El primer combate de Barba Blanca. El cuarto al que el pirata y el Mao entraron parecía ser una oficina tamaño amplio, tenía un escritorio ejecutivo frente a una gran ventana, una mesa bastante larga con varias sillas en ellas y un par de sofás a los costados. Los ocupantes de la habitación eran 6 personas, en su mayoría chicos jóvenes, exceptuando a una sirvienta que parece ser apenas mayor que ellos. De todos los presentes, que voltearon a la puerta al oír que ésta se abría, solo pudo reconocer a aquella joven que trató de capturarlo hace un par de horas en el bosque. Sona frunció el ceño al reconocer a Yonkou. Oni-sama, dijo una chica que parecía una versión más joven y femenina del Mao, la cual fue reconocida al instante por el pirata como la hermana de este, además de una de las personas que había visto en la azotea. Hola a todos, saludó Sir Search. Sir Search-sama, por favor explíqueme la situación de lo que ocurrió en el Rating Game, y cuál va a ser el resultado de este, se apresuró en preguntar un chico rubio. Bueno, como veo que Sona-san está presente, asumo que ella ya les debe haber informado que la suspensión del Rating Game se ocasionó debido a la intromisión de un intruso en el área del evento, el cual resulta ser la persona que me acompaña, dijo Sir Search mientras presentaba al pirata. Los ojos de los presentes se centraron en el Yonkou. Su apariencia era la de un hombre de unos 25 años, vestía un pantalón blanco con botas de cuero negro, un chaleco sin mangas abierto que dejaba ver una musculatura muy bien definida, y una pañoleta negra que cubría la parte superior de su cabeza y que dejaba escapar por detrás el resto de su gran cabellera rubia. El nombre de esta persona es Edward Neugate, y me alegra decir que su interferencia no se debió a motivos hostiles, sino a un desafortunado accidente. Me encargaré de dar más detalles más tarde a los jefes de sus respectivas familias. Mientras tanto, alegrémonos que esto no fue un asunto mayor, comentó Sir Search para darle pie a Edward para que hablara. La idea de disculparse no era particularmente agradable para el pirata, pero dado que lo mejor era no comenzar con mal pie en este mundo, tuvo que tragarse sus objeciones. Lamento haber interferido con su juego, se disculpó Edward mientras se rascaba la cabeza. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para evitar decirle mocosos al grupo de jóvenes frente a él. Pero, hubo alguien entre los presentes quien no tuvo problemas en expresar lo que pensaba. ¿Crees que una simple disculpa va a arreglar el hecho que interrumpiste un juego entre nobles? Dijo Riser, mientras se paraba del sillón en el que estaba sentado y caminaba hacia el pirata. El tono del demonio rubio era algo que molestó a Yonkou, pero nuevamente contuvo su molestia. Oye, esto es un asunto del pasado. Lo mejor será dejarlo atrás. La respuesta del pirata solo pareció enojar más a Riser. No solo tienes el descaro de arruinar mi Rating Game, sino que además tienes el descaro de hablarme de una manera tan irrespetuosa. ¿Acaso no te enseñaron modales? Simio humano. La poca paciencia de Edward estaba pasando por un momento difícil. Pero, aún así, el pirata hizo un gran esfuerzo para no romperle la cara al rubio, y solamente respondió con una pregunta. Entonces, ¿cómo debería disculparme? Pide tus disculpas de rodillas y entonces puede que te perdone, dijo Riser ya estando frente de Edward, y manteniendo una pose arrogante. Esto fue lo que terminó de colmar la paciencia del Yonkou, por lo que con mirada altanera y tono despectivo respondió. Sigue soñando, mocoso. Hubo silencio en la habitación, todos sabían el estado volátil en el que se encontraba Riser y sobre su desbordante arrogancia. De hecho, esto era algo que incluso un recién llegado como Edward podía deducir con apenas 50 segundos de interacción con él. Haciendo que una respuesta violenta fuera lo que el pirata esperaba. Edward no era tono, él sabía que si golpeaba primero se metería en más problemas, pero si esperaba a que el otro diera el primer ataque, entonces podría excusarse diciendo que solo se estaba defendiendo. En todo caso, al parecer la teoría del Yonkou fue correcta. Maldito, gritó Riser mientras apretaba su puño y lo dirigía hacia el pirata. Esta era una oportunidad para Edward para poder atizar un poco a aquel idiota. Sin embargo, tuvo que descartar ese plan cuando antes de que el golpe conectara, fue detenido por otra persona. Por favor Phoenix-san, mantenga la calma, fue Sir Search quien detenía el puño en llamas de Riser con la palma de su mano, mientras que con una sonrisa lograba intimidar al Phoenix. Como diga, Sir Search-sama, dijo Riser mientras retraía su puño y procedía a regresar a su asiento con algo de temor en su cuerpo. Oni-sama, entonces ¿cuál será el resultado del Rating Game?
dijo la chica pelirroja, esperanzada de que este terminara en empate, en cuyo caso el compromiso se anularía según las normas del contrato de compromiso. Se procederá a realizar el rating game nuevamente de manera inmediata, así que por favor vuelvan a reunir a los miembros de sus séquitos que estén en condiciones para pelear, dijo S-Research. Esto heló la sangre de Rías y Sona. ¿Qué?, gritó la pelirroja, procediendo a dejar al castaño dormido entre sus piernas en el sofá, para poder hablar frente a frente con su hermano mayor. Como oyes, Rías, ahora ve a reunir a los miembros de tu séquito que estén en condiciones de pelear, dijo Sir Search. La mayoría de mi séquito sigue inconsciente, y mi alfil se encuentra con ellos ayudando en su recuperación, además el equipo de Riser se encuentra en las mismas condiciones, respondió Rías, esperando que estos argumentos funcionaran. A mí no me importa, mi reina y mi alfil se encuentran en condiciones para pelear, y aunque no lo estuvieran, yo solo soy más que suficiente para derrotar a todo tu séquito entero, y más aún si solo te quedan un par de piezas, respondió Riser con sonrisa arrogante demostrando su seguridad en la victoria. Como oíste, Rías, lo lamento, pero así deben ser las cosas, comentó Sir Search dejando escapar rastros de tristeza en su voz. El Mao sabía que Rías no podía ganar, por lo que la mejor ruta era que la joven aceptara esta derrota. De esta manera, podría ganar tiempo para que Issei y poder poner en marcha el plan de contingencia. Sin embargo, primero Rías reconocer que había perdido. No puede ser, respondió la pelirroja, mientras bajaba su cabeza abatida por la situación. Ella sabía lo que tenía que hacer, pero fue en ese momento que oyó una voz débil proviniendo detrás de ella. No dejaré que alguien como tú se lleve a Buchou, era el castaño, tratando de levantarse del sillón mientras sujetaba sus costillas. Era evidente que había sufrido un gran daño en su cuerpo. Esta acción alarmó a su ama. Issei, no te levantes, gritó Rías mientras se apresuraba hacia su peón. Tranquila Buchou, yo aún puedo pelear, dijo Issei, ¿de qué hablas? Es un milagro que aún estés consciente, dijo la chica Gremory. No se preocupe Buchou, solo necesito 5 minutos y estaré como nuevo, respondió el castaño mientras mostraba una sonrisa débil a la pelirroja. Ja, me alegra que aún quieras pelear chico dragón, así podré terminar lo que dejé pendiente, dijo Riser mientras hacía tronar sus nudillos. No te dejaré hacerlo Riser, dijo Rías con algunas lágrimas en sus ojos, al ver el estado de su peón. No se preocupe Buchou, no voy a dejar que ese bastardo la aparte de mi lado, el chico había alcanzado su límite, finalmente perdiendo el conocimiento. Issei sollozó la joven mientras apoyaba la cabeza del castaño en su pecho mientras le acariciaba el cabello. Rías sabía que su destino ya estaba sellado, pero al menos podía estar feliz de haber conocido a una persona que estuviera a ir tan lejos por ella. Su único remordimiento era no tener más tiempo con esta persona para poder expresarle abiertamente sus sentimientos y tal vez poder hacer memorias felices juntos, para que le sirvan de refugio en el matrimonio sin amor que le esperaba. Pero en medio de los lamentos de la joven, que una estruendosa risa se hizo presente en el salón. Gurarararara. Ese mocoso me agrada, era Shirohige, quien no podía contener las carcajadas. Para luego dirigir su mirada hacia el Mao, oye Sir Search, déjame pelear en el lugar de ese moco castaño. Todos los presentes se quedaron sin palabras, primero por la manera tan irrespetuosa de dirigirse al líder de los Maous, y la segunda por el pedido tan irracional de aquel hombre. Después de todo, no solo se estaba metiendo en un problema que no tenía nada que ver con él, sino que además estaba retando directamente a un demonio de clase alta como Riser. Las dos ideas más populares entre la mayoría de los presentes eran que había subestimado al Phoenix o simplemente que era un idiota. Las únicas excepciones eran Sona y Sir Search, quien sentía curiosidad por las capacidades del pirata. Veo que no solamente eres un ignorante al no saber cómo dirigirte a un demonio, sino que también eres idiota al creer que puedes siquiera servirme como calentamiento, comentó el Phoenix de manera burlona, esperando una respuesta del pirata, pero este solamente esbozó una sonrisa, fastidiando al demonio. Eso se oye interesante, yo no tengo ningún problema. ¿Qué opinas, Rías?, respondió el Mao. Bueno, Rías estaba titubeando, ella tenía muchas dudas, y no sabía qué decir. Dándose cuenta de esto, el pirata habló. No te preocupes. Todo saldrá bien, dijo el Yonkou con una sonrisa. La actitud del pirata de alguna manera logró tranquilizar a Rías, quien finalmente asintió la cabeza, dando su aprobación. ¿Qué dices tú, Riser?, preguntó Sir Search. No hay problema, respondió Riser con arrogancia, de hecho, me gustaría poder corregir a este idiota sin que nadie se interponga. Así que no necesitaré a mi reina ni a mi alfil.
Yo solo soy más que suficiente. El aura que desprendía el demonio mientras hablaba intranquilizó a Rías y Sona. Sin embargo, Edward y Sir Serge se mantenían igual. Muy bien, ya está decidido, dijo Sir Serge, mientras llamaba a su sirvienta, Gracia, por favor lleva a los competidores al campo. Como ordene Sir Serge, Sama, dijo la maid de pelo gris. Pero antes que la maid de pelo gris procediera a cumplir las órdenes de su amo, la voz de alguien se oyó. Espere un momento, Gracia-san, llamó la heredera Citri, quisiera encargarme de escoltar personalmente a Neugate-san hasta el campo de batalla. Esta acción sorprendió un poco a la reina del Mau. No veo problema para eso, pero ¿me podría explicarme los motivos de su petición, Sona-sama? Preguntó Gaifia. Por supuesto, el grupo Citri es parte de la supervisión del Rating Game entre las casas Phoenix y Gremory, así que me gustaría cerciorarme que Neugate-san sea consciente de las reglas, explicó Sona en tono neutral. Esa explicación no convenció a Gaifia, quien podía decir que los motivos de Sona eran diferentes, pero dado que aún así no vio nada malo, dio su visto bueno. Muy bien Sona-sama, le encargo el cuidado de Neugate-sama hasta el momento de la batalla, respondió la maid. Muchas gracias Gaifia-san, sígame por favor Neugate-san, Sona dijo esto, mientras se acercaba al pirata, para indicarle el camino que debían seguir para llegar al área donde se llevaría a cabo el combate, a lo que el hombre solo asintió para proceder a seguirla. Saliendo así de la habitación, Edward y Sona se encontraban caminando en silencio a través de un largo pasillo. Una vez ambos se habían alejado lo suficiente de donde estaban Rías y los demás, el pirata hizo una pregunta. ¿No deberías explicarme las reglas de ese juego como habías dicho? Solo golpéense hasta que uno de los dos se rinda o ya no pueda pelear, respondió Sona de manera fría. Esto hizo levantar una ceja al pirata. ¿Eso era toda la explicación que me ibas a dar?, preguntó el pirata. En realidad existen 545 reglas escritas sobre el Rating Game, pero la explicación que te di las resume bastante bien. Sona se adelantó al pirata para poder voltearse y mirarlo de frente. La razón por la que te traje es por otra cosa. El Yonkou y la morena te detuvieron. ¿Es por lo que le hice a tus amigos? Eso fue en parte tu culpa por ser tan irritable, respondió el pirata, haciendo que Sona frunciera aún más el ceño. Eso es un asunto que también debemos solucionar. Pero eso es otro asunto. HMP, entonces ¿de qué es lo que quieres hablar? Solo por si acaso, no estoy interesadas en mocosas que ni siquiera son tan grandes como para rellenar un brasier. Esto hizo que una vena palpitara peligrosamente en la frente de Sona, mientras murmuraba voy a recordar eso. Sona tuvo que tranquilizarse antes de seguir hablando, mientras señalaba acusatoriamente al pirata. ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones, Edward Neugate? El Yonkou levantó una ceja. ¿Patear el trasero de ese mocoso idiota que no era algo obvio?, preguntó el pirata confundido. No me refiero a eso, refutó la joven. Primero, irrumpió de manera accidental en un Rating Game entre dos nobles. Segundo, no está relacionado con ninguna facción aparente. Tercero, elige meterse en un problema únicamente concerniente entre las casas Phoenix y Gremory por propia voluntad. Y finalmente, a pesar de ser alguien capaz de dejar inconsciente a todo mi grupo, usted no desprende ningún tipo de aura mágica de ningún tipo. ¿Y qué hay con eso?, preguntó el pirata genuinamente confundido, logrando irritar aún más a la morena. Es bastante sospechoso. ¿Lo es? A mí me que solo estás siendo paranoica con solo un par de coincidencias y acciones circunstanciales, respondió Edward. La soltura de las palabras del Yonkou solo lograban enojar aún más a Sona. Escúchame bien, Rías es mi amiga de la infancia, y sé mejor que nadie lo mucho que ha sufrido por este absurdo compromiso. Edward podía ver cómo el enojo contenido se dejaba ver en las palabras de la morena, así que, si esto es alguna clase de truco o solo estás tratando de tomar ventaja de la situación, juro en nombre del clan Citri que te vas a arrepentir. El pirata dejó que pasara un momento para que la joven se calmase antes de responder. Aún eres demasiado joven para preocuparte tanto. Intenta hacerlo cuando tus pechos sean tan grandes como esa cabezota tuya, respondió el Yonkou con una sonrisa, mientras que otra vena se inflaba en la frente de Sona mientras murmuraba otra vez con lo de los pechos. Luego el pirata siguió hablando, tranquila, no pienso hacerle nada malo a esa pelirroja. Así que relájate un poco y disfruta del espectáculo. Estas palabras no tranquilizaban a Sona. Ella quería a Rías, y no quería dejar su destino en manos de un total extraño. Por lo que ella sabía, él bien podría ser incluso peor que Raiser. Pero en estos momentos no quedaba de otra.
A pesar de que la joven deseaba que su conversación con el pirata ayudara a tranquilizar sus dudas, lamentablemente no lo logró. Fue así como la conversación entre ambos terminó y Sona le dijo que debían apresurarse para no llegar tarde. Una vez llegaron a la puerta que lo llevaría al lugar del encuentro, Sona volteó para verlo. Muy bien, cruza esta puerta y estarás en la arena, pero antes necesitarás esto. Seguido de esta frase, Sona pasó a invocar un círculo mágico en el suelo, de donde salió la alabarda de Shirohige. Esto se te fue decomisado al momento de enviarte al cuarto de interrogación. También se analizó y se determinó que no es una herramienta mágica, así que se te permitirá usarla en el combate. Eso es todo. Muy bien, respondió Neugate tomando su alabarda y apoyándola con una mano en su hombro, para proceder a abrir la puerta y ser transportado al área de combate. Adiós, mocosa. Sona se quedó mirando la espalda del hombre mientras este cruzaba la puerta. Más vale que estés diciendo la verdad, musitó Sona en tono seco, mientras caminaba de regreso a la habitación de control, en donde ayudaría a una maid de pelo gris a monitorear el encuentro. El terreno parecía un campo de combate para gladiadores, como el que había en Dressrosa, teniendo una forma circular con suelo de adoquines de piedra y estando rodeado de muros altos de ladrillo grueso. El traer un arma no te servirá de nada. Humano, dijo una voz que venía del extremo opuesto de donde Edward estaba. Él ya sabía a quién pertenecía esa voz, por lo que solo decidió ignorar sus palabras. Ambos participantes intercambiaban miradas, cuando una voz neutral se escuchó en toda la arena. Señoras y señores, debido a problemas inesperados, el rating game entre la casa Phoenix y Gremory se tuvo que suspender, dejando que el resultado de este sea decidido por un combate entre representantes escogidos por los herederos de ambas casas. El representante de la casa Phoenix será el tercer hijo la misma, Riser Phoenix-sama, y por el lado de los Gremory será Edward Neugate-sama, nombrado por la segunda hija de la casa, Rias Gremory, junto con la aprobación de Riser-sama. Habiendo dicho esto, les deseo que disfruten el combate. Yo, Graifia, sirvienta personal del Mouse Research Lucifer-sama, estaré encargada de supervisar este combate. Una gota cayó de la nuca del pirata al ver lo protocolares que eran los nobles de este mundo. Esto hizo Edward se tomara un tiempo para analizar lo que había pasado hasta ahora. No había pasado ni medio día desde que el pirata y ya había conocido a varios demonios, haciendo amistad con uno y estando a punto de pelear con otro, en lo que seguramente era el infierno. Esto sonaba más como algo que le pasaría a Roger que a él. Roger. Si me entero que algo que ver con esto. Partiré tu cuello en dos, pensó en el pirata. En cualquier caso, ya todo estaba hecho, así que lo mejor que podía hacer era seguir adelante. El Aki de observación probó ser una herramienta bastante útil para Edward. Gracias a esto tener una idea de la fuerza de los demonios que había conocido hasta ahora. Llegando a la conclusión de que las únicas personas con las que debía evitar conflicto eran Sir Zephyr y Sumai, al menos por el momento. Dejando esos pensamientos para más tarde, el pirata decidió concentrarse en la pelea. Lo primero que el pirata hizo fue levantar su alabarda y proceder a clavarla en el suelo. Teniendo en cuenta lo que había visto de Riser, el uso de armas era innecesario. Además, el Yonkou prefería hacer esto con sus propias manos. Muy bien, mocoso, veamos lo que puedes hacer, habló Shirohige mientras hacía estiramiento en los brazos. Dame tu mejor golpe. Mientras tanto, en el cuarto de vigilancia, cierta chica de lentes dejó escapar un grito. ¿En qué diablos está pensando?, rugió Sona mientras se levantaba violentamente de la silla. No importa lo fuerte que sea, recibir un ataque directo de Riser es una locura. En ese momento, Sona deseaba poder estar frente al pirata para poder gritarle en persona. Al parecer sus sospechas podrían ser ciertas, este hombre era un idiota. Por favor tranquilícese Sona-sama, dijo Graifia en tono neutro, tratando de calmar el estado de ánimo de la heredera de Citri. ¿Cómo puedo tranquilizarme? El destino de Rias está en manos estúpido que cree poder recibir el ataque de un demonio de clase alta sin morir. Respondió Sona. Sona-sama, por favor. Las palabras de la maid se detuvieron cuando ella junto a Sona vieron lo que ocurrió en los monitores. En la arena, un sonido comenzó a llenar el ambiente. Eran las risas del demonio rubio. Sabía que los humanos eran estúpidos, pero no a este nivel. Las palabras de Riser seguramente eran compartidas por el resto de espectadores del evento, quienes entre risas cuestionarían la capacidad de la heredera Gremory al dejar su destino en manos de un humano tan ridículo. En todo caso, Riser logró controlar su risa, para finalmente responder. Muy bien, si eso es lo que quieres te mataré de un solo golpe.
Considéralo como mi agradecimiento por hacer reír, sentenció el Fénix esbozando una sonrisa sádica, para luego lanzarse de manera violenta contra el pirata. El puño llameante de Riser se encargaría de acabar con la vida del pirata. Pero Riser quería dar un buen espectáculo, por lo que reunió una cantidad de magia mayor a la necesaria para dejar la parte superior del cuerpo del hombre reducida a cenizas o al menos a una masa de carne quemada sin forma. Cualquiera de las opciones funcionaba para él. Finalmente, el impacto llegó. ¡Pum! El sonido resultante hizo estruendo en la arena. El combate había terminado, al igual que la vida de aquel humano. O al menos eso era lo que todos pensaron que debió haber pasado. ¿Realmente llamas a eso un golpe, mocoso? Las palabras del pirata hicieron que los ojos del demonio se abrieran, para luego alejarse de él y poder confirmar lo que pasaba. Efectivamente, el pirata no solo seguía vivo, sino que además no mostraba ningún rastro de quemaduras. En el cuarto de vigilancia, esto causó una gran sorpresa en el personal de la sala, especialmente en la heredera de Citri, quien mostraba una expresión cómica. Luego de un rato pudo recuperar la compostura y hacer la pregunta que quería. ¿Qué rayos fue lo que hizo? Sona se dirigió a Grayfia, esperando que ella pudiera contestarla. Lamentablemente la maid estaba tan sorprendida como la joven, aunque su rostro inexpresivo parecía decir lo contrario. Lamento decirle que no puedo pensar en una respuesta, Sona-sama, respondió la maid de pelo gris, atenta a los monitores expectante por la siguiente acción del pirata. Al darse cuenta de esto, Sona decidió imitar a Grayfia, mirando los monitores. De vuelta a la arena. Aún te faltan 10.000 años para poder hacerme daño, mocoso, comentó Edward mientras sobaba el lugar donde Riser lo había golpeado. TCH. Parece que no eres tan inútil como pensaba, humano, respondió Riser mientras extendía un par de alas hechas de fuego que brotaban de su espalda, y elevarse del suelo, pero te aseguro que después de esto no quedarán ni siquiera tus huesos. Gurararara. Estoy ansioso por ver eso, comentó el pirata, logrando enojar más al demonio. El Fénix comenzó a reunir una considerable cantidad de poder mágico de fuego en sus manos, para luego moldearla en lo que parecía ser una esfera de fuego que cada vez se hacía más grande hasta llegar al punto que parecía del mismo tamaño que el demonio rubio. Muere de una vez, humano, gritó Riser lanzando la esfera de fuego que al abandonar las manos de este pasó a expandirse de manera violenta mientras se dirigía hacia su objetivo, llegando a ser el doble de grande que el pirata. Pero esto era inútil, Edward dejó escapar un suspiro antes de levantar uno de sus brazos con las manos con la palma abierta, como si estuviera a punto de dar una bofetada. El pirata tensó los músculos de su brazo para darle más fuerza y finalmente lanzó una bofetada al aire en forma diagonal con dirección a la bola de fuego. Aquello dio como resultado que el ataque del demonio fuera partido a la mitad, cada una pasando por los lados del Yonkou, dejándolo ileso en el proceso. Parece que aún sigo vivo, fueron las palabras del Yonkou luego de esto, mientras observaba al demonio en los cielos. En el cuarto de control, una chica de lentes trataba de darle sentido a lo que acababa de ver. ¿Qué está haciendo? No hay rastros residuales de magia o ni tampoco lo vi convocar círculos. ¿Acaso será algún tipo de hechizos almacenados? ¿Acaso será algún nuevo tipo que no se almacena en cristales o pergaminos? Pensaba Sona en voz alta, mientras su cerebro trabajaba a toda su capacidad. Pero, al no poder encontrar una respuesta coherente, decidió voltear hacia Grayfia esperando que la reina más fuerte del inframundo le diera una respuesta o al menos una pista que le ayudara a entender las cosas. Pero la sorpresa de Sona fue aún mayor al ver el rostro pálido de la maid. La diablesa se había quedado observando el monitor como si estuviera hipnotizada. Sona podía decir que la maid sabía lo que estaba pasando, y aparentemente no era algo bueno. Grayfia-san, ¿usted sabe lo que está pasando? Preguntó la morena mientras la tomaba de los hombros. Le tomó tiempo a la maid salir de su trance. Sona-sama, esto es solo una conjetura, pero creo que sé la respuesta de esta situación, dijo la maid, volteando a ver a la heredera Citri, aún conservando la palidez de su rostro, aunque no estoy segura de que usted me crea. El cuerpo de Sona se tensó. Por favor, le ruego que me lo diga, solicitó la joven. A lo que la maid respondió. Sona-sama, lo único que Neugate-sama está usando es su fuerza física. La heredera Citri parpadeó un par de veces al escuchar esto, para luego decir un con mirada confundida. Esto es pura fuerza bruta, repitió la maid para que Sona la oyera bien. Finalmente, la morena reaccionó. ¿Acaso es una broma? Eso siquiera es posible.
Seguramente debe tener algún hechizo que potencia su fuerza física, preguntó la Citri incrédula. Como usted se habrá dado cuenta, el cuerpo de Neugate-sama no emite rastros de poder mágico, Sona-sama. Además, que la respuesta de fuerza física explica lo sucedido hasta ahora en el duelo, explicó la Mai. Tal vez lo haría si se tratara en dragón o un minotauro, pero estamos hablando de un ser humano. Es imposible que alguien logre acumular tanta fuerza sin la ayuda de la magia, respondió Sona. Mientras tanto, la habitación donde estaba Rías, la joven tampoco podía dar crédito a lo que estaba viendo. No solo uno, sino que aquel hombre había logrado sobrevivir a 2 ataques mortales sin siquiera moverse de su lugar. ¿Quién es esa persona? Era lo único coherente que la pelirroja pudo pensar en ese momento, mientras aún sostenía la cabeza de Issei en sus piernas. En ese momento las palabras que el pirata le había dicho regresaron a su mente. Todo estará bien. En aquel momento Rías no estaba segura de lo que había hecho, pero ahora sus ojos volvían a iluminarse de esperanza mientras veía a aquel hombre de pie orgullosamente. Neugate-san. Por favor, acabe con él. Las palabras de Rías fueron más una plegaria dirigida al pirata que otra cosa. De vuelta al campo de batalla, el silencio había tomado nuevamente posesión de la arena donde el destino de la joven Gremori se decidiría. El demonio rubio aún estaba procesando lo que acababa de pasar, como seguramente el resto de espectadores, pero este silencio fue cortado por el pirata. ¿En serio esto es todo lo que puedes hacer?, comentó el pirata con aburrimiento. El rostro de Riser se tornó rojo de la ira al escuchar esto, para luego extender ambas manos en dirección del pirata y convocar una gran cantidad de círculos mágicos. ¿Entonces qué te parece esto?, gritó el demonio mientras una lluvia de bolas de fuego se disparaba desde los círculos. El Yonkou no se inmutó por el ataque. Con la misma calma, usó la palma de su mano para desviar los ataques que se dirigían hacia él, como si se trataran de pelotas de playa. Esto frustró aún más al demonio, quien decidió optar por un enfoque diferente. Dejando atrás los círculos y usando su velocidad para posicionarse detrás del pirata y lanzar un ataque por la espalda. Nuevamente, esto tampoco funcionó. Antes de que Riser pudiera levantar su puño contra el pirata, este último colocó su bota en el estómago del demonio, haciendo terminar de rodillas en el suelo abrazando su estómago. ¿En serio pensaste que un ataque por la espalda iba a funcionar? Eres más idiota de lo que creí, sentenció el pirata. ¿Cómo?, preguntó el demonio arrodillado. Se supone que mi magia debería curarme de todo daño. ¿Cómo es que ese golpe me dolió tanto? Debería ser inmortal. El Yonkou se rascó la nuca antes de responder. ¿En serio? Lidiar con mocosos arrogantes es un dolor en el trasero, se quejó el pirata. No existe nada como un invencible o inmortal. Solamente debes golpearlo con suficiente cantidad de Aki. Eso es todo. El demonio lo miró confundido por la respuesta. ¿Aki? ¿De qué mierda estás hablando, humano? Esto solo cansó más al pirata. No importa. Igual ya es hora de terminar con esto. Acto seguido, Edward se acercó al demonio y puso su mano sobre su cabeza. Espera, ¿qué estás haciendo?, preguntó Riser. ¿Qué? ¿No me oíste? Voy a terminar con esto. Un frío recorrió el cuerpo del demonio al escuchar esto. Te espera. No sabes lo que haces. ¿No sabes lo que este compromiso significa para el futuro de los demonios? Parecía que finalmente el miedo comenzaba a apoderarse del cuerpo de Riser. ¿Eh? ¿Y acaso crees que eso me importa una mierda?, respondió el pirata mientras presionaba la cabeza de Riser, generando que este diera gemidos de dolor. Tú fuiste bastante grosero conmigo hace rato. Así que como soy un adulto responsable, es mi deber corregirte. Y el primer paso es hacerte pedir perdón de rodillas. En ese momento, el pirata usó la cabeza del demonio para golpear el suelo con tal fuerza que el piso y las paredes del coliseo comenzaron a derrumbarse. El golpe del pirata había ocasionado un terremoto. Las estructuras comenzaron a colapsar y el piso a abrirse. La única fortuna de esto era que los únicos en el lugar eran Edward y Riser, aunque este último terminó hundido en el suelo hasta la cintura. En este punto había dos cosas claras, la primera que el Fénix ya no sería capaz de continuar y la segunda era quién había sido el ganador de este combate. Aunque siendo honestos, la mayoría de espectadores no estaban tan interesados en estas cosas como por el nivel de daño que había ocasionado un solo humano. Nuevamente en el cuarto de vigilancia el silencio ya había declarado esa habitación como suya cada vez que el hombre conocido como Edward Neugate hacía cualquier movimiento.
Todos en la habitación se encontraban en shock, sus rostros habían perdido el color, un escalofrío devoraba sus cuerpos desde adentro, los ojos estaban tan abiertos que amenazaban con salirse de sus órbitas y sus bocas estaban forzando los límites de sus mandíbulas. Finalmente, una persona pudo recobrar la calma, se trataba de Gracia, la cual observó a la heredera de la casa Citri, ubicada a su lado. Sona aún se encontraba en estado de shock. La presidenta del consejo estudiantil solo podía musitaba en voz baja: ese hombre no puede ser humano. Gracia decidió que dejara a la morena tranquila para que se recuperara. Mientras tanto, ella debía cumplir su papel de juez y anunciar el resultado del combate. Aclarándose la garganta, la maid procedió a hablar por el megáfono. El tercer hijo de la casa Phoenix, Raiser-sama, es incapaz de seguir el combate. La victoria es del representante de la casa Gremori, Edward Neugate-sama. Mientras tanto, en la enfermería había un grupo de jóvenes, que incluía una niña de pelo blanco, un joven de cabello rubio, una voluptuosa morena de cabello largo atado en una cola de caballo, y una joven monja rubia, los cuales habían estado inconscientes hasta hace poco, con excepción de la monja, quien se encontraba usando un extraño brillo verde para ayudar en la recuperación del resto. La primera en levantarse fue la morena, haciéndolo de golpe y soltando un grito que alarmó a la monja, Rías. Fue lo que dijo la morena al despertar de su inconsciencia, que mostraba claramente su preocupación por saber el estado de su rey / amiga. Akeno-san, por favor no se mueva mucho, trató de calmarla la pobre monja con mirada preocupada. Akeno se quedó en silencio, volteando a su alrededor para encontrar a sus compañeros de séquito, buscando hacerse una idea de lo que había pasado. Vio que estaban en la enfermería. ¿Hacia qué pasó en el Rating Game? Preguntó Akeno, ya más calmada: lo último que recuerdo es que fui eliminada por la reina Bomba. El Rating Game fue suspendido, respondió Asia. ¿Suspendido?, preguntó un joven rubio que comenzaba a despertarse. Así es, parece que hubo un problema y el juego se tuvo que suspender. Pero entonces, ¿qué pasó con Buchou Eisei-senpai?, preguntó la loli de pelo blanca, siendo la última en recuperar el sentido, notando la ausencia de los anterior mencionados. No lo sé, Buchou me ordenó que ayudará en su recuperación, respondió la monja con lágrimas en el rostro. Yo estaba bastante asustada. Todos estaban muy heridos. Tranquila Asia, respondió Akeno mientras sobaba la cabeza de la rubia. Entonces, ¿cómo piensan decidir el resultado del Rating Game?, preguntó. Pues, respecto a eso, comentó Asia, la cual contaba con información parcial sobre esto, pues solo sabía lo que habían anunciado por los parlantes de la sala. Pero antes que la rubia pudiera compartir lo que sabía, la voz de Gracia se escuchó en el salón, haciendo que todos guardaron silencio para escuchar a la sirvienta. El tercer hijo de la casa Phoenix, Raiser-sama, es incapaz de seguir el combate. La victoria es del representante de la casa Gremori, Edward Neugate-sama. Esta respuesta generó más preguntas que respuestas. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Y quién era ese tal Edward? Eran las preguntas en la mente de los jóvenes. Toda una tormenta de ideas pasaba por las cabezas de los demonios recién despertados, a lo todos que voltearon en dirección a Asia, pues ella era la única que había permanecido consciente en todo este tiempo. Pero, al sentir las dudas de sus amigos, la joven respondió: yo tampoco sé nada, solo escuché que esta pelea definiría el resultado del Rating Game, y al escuchar los nombres de los participantes, pensé que era algún conocido de Buchou. He conocido a Rías toda mi vida y nunca he escuchado ese nombre, sentenció Akeno con tono serio, mientras se levantaba de la cama. De cualquier forma, lo más importante ahora es ir donde está nuestro rey. Al decir esto, el resto del séquito la imitó, parándose de la cama, y yendo en busca de Rías.